mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice? No tiene vida eterna. Por espejo, porque realmente lo que dice es, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y aquellos dijeron, dura es esta palabra. No la entendieron. Pues la estaban escuchando con una mente natural. Porque hermano, ellos lo que entendieron cuando Jesús les dijo eso, que ellos tenían que comer su cuerpo y su carne, lo que ellos tal vez pensaron, hermano, era canibalismo y vampirismo. Porque lo interpretaron o lo agarraron, como decimos los ticos, con una mente humana. Esto no lo podemos, hermano, para que sea revelado, no lo podemos agarrar con una mente humana. Entonces ellos dijeron, no, comer la carne de este hombre y beber la sangre de este hombre, eso es canibalismo o eso es vampirismo. Dura es esta palabra. Y desde ahí muchos volvieron atrás. Porque no asimilaron la palabra. Hay que aprender a asimilar la palabra. Y ¿sabe qué es lo más tremendo, hermanos? Que lástima, no traje ese pasaje. Pero dice que el Señor conocía lo que ellos estaban pensando desde su interior. El Señor conocía lo que ellos estaban pensando. Y les dijo, ¿por qué murmuran? Así les dijo, ¿por qué murmuráis entre ustedes? ¿Por qué se escandalizan? Porque se escandalizaron por la palabra. ¿Por qué se escandalizan? ¿Por qué murmuran? Ojo, qué tremendo, hermano. Quiere decir, hermano, que si no entendemos la palabra, vamos a murmurar. Si no entendemos, hermano, la palabra, vamos a caer en murmuración. ¿Qué es murmuración, hermano? Chisme. Por no asimilar, por no entender la palabra. Entonces tenemos que pedirle revelación al Espíritu Santo. Cuando oramos, hermano, siempre oramos que sea la palabra revelada. Y no cometer el error de aquellos que al no entenderlo, no, duras esta palabra. Y muchos volvieron atrás. Hay que tener ese cuidado. Amén, hermano. Y el Señor sabía lo que había en esos corazones. Amén. Les digo esto, hermano, porque el nombre del tema de hoy, proposiciones divinas. O sea, proposiciones de Dios. Y vemos ahí, hermano, dos caminos, ¿va? Vemos dos caminos. Entonces son proposiciones. Ese es el tema o el título. Ahora la pregunta que usted me hace, hermano, pastor, ¿qué significan proposiciones? Del verbo proponer. Proponer, o sea, ordenar. Poner, ordenar, poner en un lugar. Proponer es presentar algo o sugerir algo. No sé, un plan, una idea, un asunto, una acción, algo. Proposiciones pueden ser enunciados de parte de Dios, anuncios de parte de Dios. Y eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros, pero el Señor lo hizo en una eternidad anterior. Amén, hermano. Entonces, una propuesta es una sugerencia para colocar algo o poner algo en su lugar. Y ya lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Y usted sabe, hermanos, que el prefijos antes de, es proposiciones. El prefijo que va antes de la palabra, ¿verdad? Y se coloca antes de la palabra, hermano, para darle fuerza, por decirlo así, a esa palabra, para fortalecer esa palabra, que es posición o posiciones. Eso es un prefijo. Por ejemplo, usted ve que el prefijo re en todas las proclamas, o en las últimas proclamas, no sé cuántas, como las últimas 5 o 6, fortalecen la palabra, pero re también es repetición, algo nuevo, algo mejor, como el renuevo, por ejemplo, ¿verdad? Es una repetición, pero es una restauración. Entonces, proposiciones, es importante, hermano. Porque estamos hablando de proposiciones divinas de parte de Dios. O sea que divinas es de Dios, ¿verdad? Pero nosotros tiene que haber proposiciones en nosotros. Por ejemplo, dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón. Él propuso, desde antes en su corazón, no contaminarse con los manjares del mundo, con los manjares del rey. Amén, hermano. Entonces, posición.
Una posición previa que Dios te hizo. ¿Santo qué es? Que Dios te apartó. Entonces, como Dios me apartó, yo me aparto para Él. Eso es ser santo. A Pablo le dijeron, apártame a este. O sea, que el Señor lo santificó, porque santificado o santo es apartado. Dios lo apartó. Apártame a este porque instrumento útil me es. Amén. Entonces es lo que Dios hace con nosotros. No estamos aquí, hermano, por casualidad. Ahí porque mi mamá y mi papá me tuvieron. No. Hay un propósito en Dios. Propósito. Entonces Dios te propuso algo y te puso con un propósito, que son proposiciones divinas. Amén, hermano. Entonces podríamos decir que es una oferta, una invitación de parte de Dios, una idea, algo que Él nació en su corazón para nosotros, hermano. Vuelvo y repito, no estamos aquí por pura casualidad. Es por la voluntad de Dios. Y que por medio de eso, hermanos, podamos entrar en una nueva dimensión. No impuesta. Es voluntaria, claramente, ya lo vamos a ver. Pero es una oportunidad que Dios nos da. Amén, hermano. Entonces, vea lo que dice la Biblia. Jeremías 29:11. Hablando el Señor. Y dice, porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Entonces, hermano, tú no eres lo que el hermano piensa o la hermana piensa. Tú eres lo que Dios piensa de ti. Tú eres lo que Dios piensa de ti. Tú no eres, es más, no somos ni siquiera lo que nosotros pensamos, porque nosotros ni siquiera, hermano, dimensionamos lo que Dios tiene para nosotros. Pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal. Y sabe lo que la paz, hermano, edifica, la paz sana, la paz, hermano, de Dios. Usted sabe lo que eso conlleva, lo hemos hablado muchas veces. Pero vea lo que dice, para darles el fin. Para daros el fin, o sea, el final que Dios había propuesto para tu vida. El final que Dios estableció para tu vida. ¿Sí? Para daros el fin que ustedes esperan. Ahora vea lo que dice Isaías 46:9. Acordaos, recuérdense, recuerden, con R, recordaos, recuérdense de las cosas pasadas. Desde los tiempos antiguos. Ahí el chicharrón truena. Porque ¿de qué nos vamos a acordar? ¿O de qué tenemos que acordarnos? ¿De qué nos olvidamos nosotros desde tiempos antiguos? Hermano, lo hemos hablado siempre, hermano. Si la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios, tu espíritu va a volver a Dios, sea por la vía de la muerte o sea por la vía del arrebatamiento. El espíritu vuelve a Dios porque Dios lo dio. Entonces, hermano, si dice que vuelve es porque ya estuvimos con Él en una eternidad pasada. El tema, hermano, es que nos borraron el cassette. Pero ahí dicen, recordémonos. Porque el Señor te propuso para este tiempo, para Naranjo, para esta iglesia. El Señor te propuso para tu patrimonio, para tu familia. Ya estaba establecido. No dice la Biblia que Dios trazó un camino de obras para que tú y yo anduviéramos en ellas. No es casualidad que estemos aquí. No es casualidad, hermano. Yo, en mi caso, voy a ponerme yo de ejemplo, hermano. No es casualidad que yo sea pastor, tu pastor, junto con mi esposa. Yo a veces me pongo a pensar, mi esposa, hermano, de allá, de San Vito de Cotobruz, de la zona sur, allá, llegando a Panamá. Cuando la conocí andaba con su traje típico y todo. No, broma. Hasta que me volvió a ver. No, sí, hasta este San Vito también. Y yo, hermano, Josefino, de San José. Josefino de San José. Hermano, toda mi familia vive en Escazú. Yo nací en Escazú, todos son de ahí. Y solo mi papá y mi mamá se fueron a vivir a Tibás. Y la conocí. Yo 17 años, ella con 16 años, nos conocimos y ni por la mente nos pasaba. Yo cuando la vi, un 10 de agosto, cuando nació mi nieto, ay, qué mujer más linda, pero ni por la mente me pasaba. ¿Qué íbamos a llegar a ser novios?
Ni por la mente me pasó que iba a ser mi esposa. Y ni por la mente, hermano, me pasó de que íbamos a llegar a ser pastores. Pero Dios lo sabía. Dios sí lo sabía. Dios ya había establecido eso con nosotros preexistencialmente. Entonces no hay casualidad de que yo conociera a mi esposa. Y que a pesar de todo lo que pasamos, hermano, seguimos juntos. Porque Dios tenía un plan. Dios había propuesto eso para nosotros. El Señor allá nos dijo, ustedes sí, ¿están dispuestos? Sí, estamos dispuestos. Amén. Pero nos borraron el cassette. Por eso dice, acuérdense de las cosas pasadas, desde tiempos antiguos. Nos borraron el CD, hermano, de la eternidad pasada. Y usted sabe que hay una eternidad futura. Eso le dijo el Señor a Job. Vea lo que le dice el Señor a Job. ¿Dónde, Job, estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job era un hombre de carne y hueso, de otro tiempo, tiempos bíblicos. Pero ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, si tienes memoria. Entonces, da una pincelada, por decirlo así, que Job estuvo ahí, que nosotros estuvimos ahí. Paz que vuelvo y repito, lo olvidamos. Por eso, acuérdense. Amén, hermanos. Entonces, vea qué lindo. ¿Dónde estabas tú? Y es lo que hablaba Denis, creo, la semana pasada, ¿verdad? Más adelante dice, cuando alababan todas las estrellas del cielo, cuando se regocijaban los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando el Señor estaba creando, cuando el Señor estaba fundando la tierra. Porque todo esto que les estoy diciendo, hermanos, fue antes de la fundación del mundo, antes del inicio del mundo, antes de que se inaugurara, por decir así. Y el mundo, estamos hablando del cosmos, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios al cosmos. Desde antes de la fundación del cosmos ya todo estaba establecido. Denis, búscame ese pasaje, porfa. ¿Se acuerda? Aquel día usted me lo dijo, cuando alababan todas las estrellas del alba y los hijos de Dios se regocijaban cuando Dios estaba fundando el cosmos, estaba fundando la tierra. Ahí estábamos. Entonces, ¿qué fue lo que tú y yo hicimos o vimos para que hoy estemos aquí? Y el amigo al cual tú has invitado a la iglesia, tú le has predicado, tú le has enseñado, no hay manera de que venga, hermano. ¿Por qué tú sí y por qué el otro no? ¿Por qué tu hermano de sangre, por más que usted le insista, no busca de Dios? Se lo digo yo por experiencia. ¿Y por qué yo sí? Es que yo soy muy guapo. No. Es que yo soy muy carga. No. Yo soy muy inteligente. No. No es del que quiere ni del que corre. Es que Dios tuvo misericordia. Entonces el Señor te propuso. Y tú dijiste, sí, amén. El Señor le propuso. Jesús le ofreció al Padre. Cuando el Padre dijo, uy, ¿cómo hago para salvar a esto? Va. En la eternidad pasada. Esto me van a fallar, Adán va a pecar, voy a trabajar con Abraham, pero igual el pueblo se va a desenfrenar y todo lo que usted sabe que pasó con el pueblo de Israel. Y el Señor dijo, ¿cómo hago para salvar la humanidad? Parafraseando, ¿cómo hago? Y Jesús, el Hijo, dijo, heme aquí, envíame a mí, yo iré por ellos. Prepárame un cuerpo. Entonces el Señor le propuso, ¿sí? Proposiciones al Padre, heme aquí, envíame a mí, yo iré y los salvaré. Era el plan de Dios. Entonces igual nosotros, hermano. Igual nosotros. Lo que pasa es que nos borraron el cassette, vuelvo y repito. Denis, ¿lo encontraste? Eso. 38. Sí, este es el 4, ese es el 7, listo. Ajá, ¿cuál? Cuando Otra vez, porque no sé por qué. Pellizca a Melissa para que. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y se regocijaban todos los hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Cuando se regocijaban los hijos de Dios, cuando Dios estaba creando. Tremendo, ¿no?
Como les dije, esto es profundo, hermano. Eso es profundo. Y yo le pido al Espíritu Santo que te lo revele. Vea este pasaje es profundo, hermano. Lindo. De hecho, lo busqué en otra traducción, en el lenguaje actual, para entenderlo un poquito mejor. Dice el Señor, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y Él es el omega. Y el Señor lo anunció, no lo anunció. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Y voy a conocer el futuro desde tiempo antes. Desde el tiempo anterior, Él ya profetizó. Ya Él dio a conocer el futuro. Dice, les aseguro que todos mis planes se cumplirán como Él quiere. Así brinquemos, saltemos, pataleemos, hermano. De que se cumple, se cumple. ¿Por las buenas o por las malas? ¿Con anestesia o sin anestesia? A todos, hermano, a mí me pasaron por fuego también, no crean. Para estar aquí nos pasaron por fuego. Como personas, como matrimonios, como ovejas de un pastor. Nos pasaron por el fuego también. Pero que se cumple, se cumple. Uno dice la Biblia, estando persuadido que el que empezó en vosotros la buena obra, Él mismo la va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar. Entonces, hermano, ¿para qué tanto brinco? Digo, pastora, ¿para qué tanto brinco si el terreno es plano? Viva lo que dice. Doy a conocer el futuro desde el principio, desde mucho tiempo antes. Amén, hermano. Ahí se lo marqué para que lo vea. Desde el principio, Él anuncia lo que va a pasar al final. Él da a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Y les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como Él quiere. Por eso las profecías. A nosotros, honestamente, nunca nos profetizaron, ¿verdad, amor? Nunca nos dijeron, así dice el Señor, ustedes van a ser de pastores allá en Naranjo. Ustedes van a pastorear a Sergio y a Andreina. Nunca nos dijeron eso. Ustedes van a pastorear a unos hermanos. Aunque en parte hablamos y en parte profetizamos. Y a veces algunos hermanos, en son de broma, nos decían, ustedes van a ser pastores. Y yo, no. Reprendo, decía yo. Yo no. Yo peleando conmigo mismo, por los procesos. De parte hablamos y parte, pero nunca, hermanos, no lo dijeron. Pero el Señor lo tenía ahí. Y que se iba a cumplir, se iba a cumplir. Eso dice ahí, ¿verdad? ¿O no? Amén, hermanos. Entonces, el pensamiento que pusimos la vez pasada, ahora lo va a entender un poquito mejor. El éxito de la persona es descubrir nuestro propósito y cumplirlo. 1. Dios termina primero lo que va a comenzar. Dios en la eternidad, antes de fundar el mundo, antes de la fundación del mundo, Él ya había terminado todo lo que iba apenas a comenzar. Y cuando ya está terminado, entonces empieza. Dios puso el futuro primero antes que el presente. Amén, hermano. Eso es lo que dice ahí. Son pensamientos. Esos pensamientos nos lo dio nuestro apóstol y yo la agarré y esto tengo que hacerlo los hermanos. Claro, para entender esto, hermano, tenemos que entender el Cronos y el Kairos. ¿Se recuerdan? El miércoles pasado, los que vinieron, gloria a Dios, el Cronos y el Kairos, para poder entender todo esto, ¿verdad? El Cronos, ¿qué era, hermano? Nuestro reloj, ¿verdad? Y el Kairos, el tiempo de Dios, donde un día puede ser como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. Entonces tenemos que ser, hermano, como dice aquello, ¿verdad? Como dice, más que vencedores, ¿verdad? Porque dice la Biblia, todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso dice Romanos, ¿va? Pero vea lo que dice el versículo después de ese. Porque los que antes conoció, también los que predestinó. Ya lo vimos un domingo esto, ahora. Y a los que predestinó llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Los 5 pasos, ahí está. Entonces, punto número 1. Dice que a los que conoció, ¿dónde nos conoció? ¿Dónde nos conoció? Que nos predestinó, que nos preordenó. Ya vamos a ver lo que significa preordenar, porque una cosa es, y van de la mano,
predestinación y preordenación. ¿Dónde los conoció? ¿Dónde los predestinó? Para que en este punto 1 y punto 2, eternidad pasada. Punto 4 y punto 3 y punto 4, ahorita, tiempo presente. Porque te llamó y te justificó. Por medio de la sangre de Cristo somos justificados. Y ya te llamó el Señor, por eso estamos aquí. Y en la eternidad futura, el Señor nos va a glorificar. Un cuerpo glorificado. Pero ahí está. Romanos 29 y 30, ahí está. Conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. En 2 versículos está todo. Entonces aquí nos retrocedemos un poquito, hermanos, a cuando hablamos de llamados, escogidos y fieles. ¿Se recuerdan? Los tres estadios. Llamados, escogidos y fieles. Porque es lo que dice 1 Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios. Es un repaso de lo que tanto hemos hablado, porque todo, no es un repaso, es que todo va de la mano. Lo hemos hablado siempre, la doctrina, hermano, va de la mano, ¿no? Pregunta, ¿qué es presciencia? Pero lo explicamos ese domingo, ¿verdad? Ahí no dice presencia. Hoy, cuando usted pasó adelante, hermanos, usted sintió la presencia, la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? Que Dios se hizo presente. ¿Cómo se hizo presente? Por medio de su Santo Espíritu. Y el Señor empezó, hermano, a ministrar, a sanar, a sacar un montón de cosas. Por eso muchos lloraron. Por eso muchos se quebrantaron. Por eso muchos se postraron. Porque era la presencia de Dios. Y eso hace la presencia de Dios. No podemos, hermano, con todo respeto, ser insensibles ante la presencia de Dios. No podemos, hermano, estar ahí como, qué bonito la proclama. No, es el Señor. Es la presencia de Dios, hermano. Aquí viene el presidente de la República y todos nos ponemos de pie. Y hasta le aplaudimos. Por respeto. ¿Y cuánto más es el Espíritu Santo? Mira, hay que pintar ahí. Y el Espíritu Santo ministrando, hermano. No. Pero bueno, esa era presencia de Dios. Pero ahí no dice presencia. ¿Cómo nos eligieron? En la presciencia. ¿Qué era presciencia? ¿Quién me puede decir, hermano, qué era presciencia? Son dos palabras. ¿Ah? Un conocimiento previo. Pre es previo, antes de, y la ciencia es conocimiento. Entonces, cuando el Señor te conoció antes, te eligió. ¿Sí me van a entender, hermano? Cuando el Señor te conoció, ¿dónde te conoció? Ya lo vimos. En una eternidad pasada. Cuando el Señor te conoció, te eligió. Te eligió. ¿Y qué pasó? Te predestinó. Eso es proposición. El Señor te predestinó. Mano, es que esa palabra, como diría el apóstol Germán, no me apedree. Pero esa palabra, es que, mano, seamos honestos, esa palabra o esos temas no nos enseñaron en otra iglesia, con todo respeto. No nos enseñaron en la tradición. Entonces son cosas, hermano, que tienen que ser reveladas. Y no escandalizarnos. Entenderla. Porque aquellos no entendieron. Como que su carne y como que su sangre. Y ahora tú lo entiendes, porque cada domingo, el primer domingo, cada vez tú comes la carne y bebes la sangre. Pero aquellos no lo entendieron. Se escandalizaron, murmuraron y se fueron. Entonces que Dios nos revele, hermano. Entonces elegidos según la presencia de Dios. Como dijo Eli, ¿verdad? Conocimiento previo. Conocimiento de las cosas futuras que el Señor tenía para nosotros. Entonces, basado en eso, te eligió. Basado en eso, te conoció y te predestinó. A todos. Vuelvo y repito. Ahí está. Te conoció y te predestinó. Ahora la pregunta es, ¿qué es predestinación? O predestino. ¿Qué es predestino? Pre, ya lo vimos, antes de. ¿Y destino o predestinación?
el destino final de un asunto. Entonces, ya lo vimos, el final ya el Señor lo tiene. Eso decía el Señor en su palabra, ¿verdad? Planes de bien, no de calamidad, tengo para vosotros, para daros el final que ustedes esperan. Entonces, ¿qué es predestino, hermano? Un conocimiento previo antes de que finalice. Destino. El destino final. Y no la película aquella del avión, no. Vuelvo y repito, es antes y destino. El último estadio. Nuestro último estadio, Dios lo conoce, Dios lo sabe. El postrer estado. Entonces, por eso dice la Biblia, no es el principio, es el final de un asunto. Por eso dice la Biblia, aunque tu principio haya sido pequeño, el final será glorioso. Entonces no es cómo empezamos, es cómo vamos a terminar. Lo hemos dicho siempre, hermanos, esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, resistir. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, hermano, ¿quién es de que el que más corre? Aquel que menos corre alcanza un venado. Por eso dice la Biblia, no es de que quiere ni el que corre. Es que Dios tenga misericordia. Nos llamó, nos conoció, nos predestinó, nos llama, nos justifica y nos glorifica. Amén, hermanos. Entonces, predestinar es determinar o decidir de antemano, desde antes, el curso de los acontecimientos o el destino de alguien o de algo. Eso es predestinación, pero entra a jugar la preordenación. Entra a jugar el libre albedrío, porque hermano, no somos robots. Dios predestinó. Dios puso un camino de obras para que tú y yo anduvieras en él, pero depende de nosotros. No dice la Biblia que ninguno tome tu corona. O sea que el Señor desde antes te dio una corona. De antemano te dio una corona. Pero depende de ti. Si dejas que alguien la tome. Que ninguno tome tu galardón, tu recompensa, tu corona. Entonces, hermano, hablando de la predestinación, los que han llevado ese tema saben, ¿verdad? Hay personas que vinieron predestinadas para salvación, pero hubieron personas que vinieron predestinadas para condenación. Y otras optativas que vienen a decidir aquí. Eso fue lo que dijo Jesús. No me crea a mí, créale a Jesús. Cuando Jesús en Juan 17 dice que él oró por sus discípulos, ahí vemos, hermano, un montón de cosas. Vemos cuando él habla de los predestinados para salvación, de los predestinados para condenación y de los optativos que tienen que venir aquí a la tierra a optar. Por ejemplo, Jesús dijo, cuando estaba con ellos en el mundo, ¿qué dice? Yo lo guardaba en tu nombre. De los que me diste, de los predestinados, de los que me diste, yo lo guardé. Ninguno se perdió. Un día vimos ese tema. De los que me diste, ninguno se perdió. ¿Se acuerdan? Predestinados. Y ninguno de ellos se perdió. Solo uno. ¿Quién? El hijo de perdición. Que ya venía predestinado para perderse. Porque la Biblia dice el hijo del maligno. Para que la escritura se cumpliese. Para que se cumpliera el propósito que había para los 11 y para el 1. ¿Sí me van a entender, hermanos? Y vea este. ¿Qué pasaría ahí, Meli? No sé si sería la batería o qué. Ahí está. El 20. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer por medio de ellos,
los optativos. ¿Sí van a entender? Entonces ahí estemos. De los que me diste predestinados, ninguno se perdió, excepto el que venía predestinado para perdición, que era Judas. Y no te ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer, optativos. Pero bueno, ya esto usted, algunos lo saben. Ahora bien, con todo esto, alguno me dirá, pastor, eso es injusto. Dios es injusto, pastor. ¿Por qué? Vea lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Con este tema se puede interpretar eso. En ninguna manera, dice Pablo. Y el 15 dice, pues a Dios le dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y me voy a compadecer de quien yo me compadezca. O sea, que Él, en su soberanía, va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia, pero de quien Él no quiera tener misericordia, no lo va a tener. Por ejemplo, para darme a entender un poquito más de este tema. Alguien que me diga, ¿quién puede ser, bíblicamente hablando, que venía predestinado para salvarse? ¿Quién me diría usted? Jesús, obviamente, ¿ah? Jesús. ¿O no? ¿Ah? Elías, Enoc. Más fácil, dígame a alguien que venía predestinado para perderse. Judas. ¿Por qué Judas? Bueno, ya lo vimos, ¿va? El hijo de perdición. Es más, dice la Biblia, para irse a su propio lugar, que había tenido un lugar predestinado para él. El hijo del maligno, el hijo de perdición. Otro que venía predestinado para condenarse. ¿Ah? Caín, el hijo del maligno. ¿Otro? Faraón. No dice la Biblia, yo le voy a endurecer el corazón. ¿Es injusto Dios? No. Yo le voy a endurecer el corazón a Faraón. ¿Sabe a quién también le endureció el corazón el Señor? Lo vimos el domingo, a los fariseos. Lo miraba de lejos. Al altivo, lo mira, al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Al humilde, el Señor lo mira de cerca, pero al altivo lo mira de lejos. Y a aquellos les decía, generación de víboras. Le decía a los fariseos. Y Juan el Bautista le decía, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Víboras les decía, hermano. Serpientes, simientes de Satanás, así le decía. ¿Y sabe qué les dijo Jesús a los fariseos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Que el diablo los había engendrado. El Señor les enderezó el corazón. Entonces ya lo vimos, ¿verdad? Judas, Caín, Faraón y los fariseos. ¿Quién más? ¿Ah? ¿Cuál? Los de Coré, la rebelión de Coré. Se los tragó la tierra, hermanos. Cayeron vivos al Seol. ¿Quién? Ah, Jezabel. Claro, Jezabel. Definitivo. Ah, Acab. Tremendo, ¿ah? Habría que ver si no todo va, pero tremendo mal. Pero hay uno, hermano, hay uno de los patriarcas, hijo de los patriarcas. ¿Quién? A este amé, pero a este aborrecí. El Señor, hermano. ¿Sabe qué significa aborrecer, va? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y porque el Señor amaba a uno y al otro no? Claro, y dice que es que Él vendió la primogenitura y usted sabe lo que menospreció la primogenitura por un plato de frijoles, por un plato de lentejas. No paréntesis, no menospreciemos, hermano, nuestra primogenitura en Dios por un plato de lentejas, por un plato de comida. Mejor hagamos la de Daniel, propongamos en nuestro corazón, hermano. Pero Esaú, hermanos, el Señor lo aborreció.
Ya venía desechado, así dice la Biblia. Búscamelo, Denis, donde dice que Esaú venía desechado. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Para que usted me crea lo que estamos hablando. Dice, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque lo buscó con lágrimas, no hubo oportunidad para arrepentirse. Judas igual, hermano. Judas ya venía predestinado para perdición. ¿No dice la Biblia que él se arrepintió? ¿No dice la Biblia, hermanos, que él se arrepintió? Pedro se arrepintió. Y lloró. Y Dios lo perdonó. Pero Judas no. ¿Qué dice, Denis? Ok. Tranquilo. Vamos a ver, creo que está en Hebreos. Otro, mientras lo busca. Otro. 12:17. Léemelo. 12:17. ¿De cuál? Hebreos. ¿Qué dice? Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Fue desechado. Y no hubo Ajá. oportunidad para él. No hubo. Arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Con lágrimas, hermano. Y no hubo perdón para él. Otro, Saúl. Y estos hermanos tipifican al diablo. Caín, Faraón, Saúl tipifican al diablo. Dice la Biblia, deje de estar llorando por él, le dijo el Señor a Samuel. Yo ya lo he desechado. Ya lo he desechado el Señor. ¿Quién más, hermano? Porque el Señor hizo vasos de honra y vasos de deshonra. Y los vasos de deshonra dice que el Señor los tiene preparados para la ira de Dios, el enojo de Dios, descargar ahí. La soberanía de Dios. ¿Sabe qué es la soberanía de Dios? Va, que Él tiene autoridad. Que nadie manda, por decirlo así, solo Él. Que Él es independiente, soberano, absoluto. Sigamos, ya por el tiempo. Entonces, ¿por qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y vea lo que dice. Ya lo vimos. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me voy a compadecer de quien yo me compadezca. Por espejo, no voy a tener misericordia de quien yo no quiera tener misericordia. Y no voy a compadecerme de quien yo no quiera compadecerme. Ahora vea lo que dice el verso 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, ¿qué dice? Los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Usted sabe que nosotros somos vasos? Vasijas de barro, con tesoro adentro, que es el Espíritu Santo. Pero todos nosotros, hermano, vasos, pero no vasos de ira. Ahora va lo que dice el 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. ¿De qué estamos hablando? Proposiciones que Él preparó de antemano. Entonces, predestinación es que Dios trazó un camino de obras y el final se va a cumplir. Ahora, preordenación, ¿qué es? Es que Dios preordenó algo, una función para ti. Por ejemplo, Jeremías 1:5. ¿Qué dice Jeremías? ¿Qué dice Jeremías 1:5? Antes de que nacieses, te conocí. Cuando estabas en el vientre de tu madre, te santifiqué. ¿Y qué más? Y te di por profeta a las naciones. Eso, que él iba a ser profeta desde antes de quedar la mamá embarazada, eso es preordenación. Yo le digo, usted va a ser profeta. Usted va a ser pastora. Usted va a ser pastor. Usted va a ser cristiano. Usted va a ser servidor. Usted va a ser sonidista. Usted va a ser ministro de alabanza. Usted va a ser corista. Usted va, ¿sí me va a entender? Una función, un don, un talento. Y el Señor nos envió con dones y talentos. ¿Cuándo el Señor te dio tus dones y tus talentos? ¿Cuándo? No dice la Biblia que depende de la capacidad. Cuando el Señor da los talentos, dice que Él dio los talentos dependiendo de la capacidad de cada uno. Pero los talentos son preexistenciales.
Los dones y los talentos son regalos que Dios nos dio antes de que naciéramos, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, vasos de ira, vasos de misericordia. Nosotros somos los vasos de misericordia. Ahora, ya para ir terminando, ya el tiempo, preordenación. Dios preordenó un trabajo, un servicio, ya destinado, desde antes. Fue ordenado, fue establecido. Entonces, ¿qué significa preordenación? Que Dios ordenó, estableció o dispuso algo de antemano, antes que sucediera en el tiempo. Busque en la Biblia, cuando diga antes de la fundación del mundo. Llegue a la casa o en estos días busque, donde la Biblia dice de antemano. Propuso, proponer. Y usted se va a dar cuenta, hermanos, y puede enriquecer este tema y que Dios se lo revele. Pero eso es preordenación. Que Dios ordenó, estableció y dispuso algo de antemano. Entonces vuelvo y repito, usted no está aquí por obra de la casualidad. Usted está aquí por un propósito de Dios, proposiciones divinas. Amén. Entonces, predestinación, ¿qué es? El destino final. Preordenación, el orden que Dios estableció para tu vida. El diseño, el camino o el propósito que Dios trazó para ti. ¿De quién va a depender que se cumpla eso? Porque Dios te dio. Dios te dio. Dios nos dejó a nosotros preexistencialmente como pastores, pero dependía también de nosotros. Porque, hermano, vuelvo y repito, no somos robots. El Señor nos dio libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? En palabras ticas, que uno escoge. ¿Qué es libre albedrío? En palabras ticas, cada quien hace lo que da la gana. No todo me es lícito. No todo me es lícito. No todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. El Señor te deja escoger. Dígame a alguien que Dios lo predestinó, lo preordenó y no se cumplió la preordenación en la Biblia. Eso, aquí le dijeron primero, le robaron la idea. Sansón es el ejemplo, le iba a decir. No, Es que, al que le cortaron el pelo. al que le cortaron el pelo, sí. Es Sansón, hermano. ¿Cuál era el trabajo de Sansón? Juez. Y aquel hermano solo se dedicó, hermano, a andar peleando con los filisteos, con los filibusteros, dijo aquel. Solo peleando con los filisteos, hermano. Agarrando las zorras, hermano, y prendiéndoles la cola, hermano, y quemándoles. Agarrando las puertas, echándoselas al hombro, hermano. Agarrando quijadas de burro, hermanos, y matando a 1000 filisteos, hermano. Solo a eso se dedicaba. No lo mandaron a eso. A él lo mandaron como juez. Solo viendo a mujeres, hermanos, viendo a Dalila, y vio Sansón, y descendió Sansón, y no venía predestinado, pues. No le dijeron a la mamá que iba a ser nazareo, que no bebería vino ni sidra, ninguna bebida, que no le cortaran el pelo, porque iba a ser nazareo. Ahí está el hermano que no le cortaran el pelo, hermano. ¿Sí me van a entender? Venía predestinado. Venía preordenado, pero no cumplió con su preordenación. Pero sí se salvó. Si venía predestinado, porque se salvó. ¿Cómo se da cuenta usted que se salvó? Usted lo ve ahí en los libros de los hebreos. En los héroes de la fe. Ahí sale Sansón. Se salvó. Predestinado para salvación. Preordenado, pero por sus cabellonadas, no se cumplió. Entonces no somos robots, va a depender de nosotros. Proposiciones divinas. Otro que se salvó o que Dios preordenó y no se cumplió, ¿quién me puede decir? Que perdió la cabeza, y se sabe que la cabeza es Cristo. ¿Perdió a Cristo? ¿Quién? Which one? ¿Quién dijo? Juan? Juan el Bautista, ¿sí? Juan. Igual. Hermano, era el primo.
Pero cuando él lo vio en el Jordán, no vio al primo, vio al Cordero de Dios. Ahí el Cordero de Dios, sígaron a él. Pero él, hermano, siguió su propio discipulado. Se metió en política, porque empezó a pelear con Herodes, con la esposa de Herodías. Y llegó, hermanos, la hija de Herodías, que no era Salomé, la Biblia no lo dice, pero la película sí, por eso decir. Y le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Pero ¿usted sabe por qué le cortaron la cabeza? Porque cuando él estaba en la cárcel, le mandó a decir a Jesús con sus discípulos: ¿tú eres el Cristo o tenemos que esperar a otro? Perdió completamente el norte, hermano. Venía preordenado. El trabajo de él, ¿cuál era? ¿Cuál era el trabajo de Juan el Bautista? Preparar el camino al Señor. Punto. Después, ¿qué tenía que hacer él? Meterse bajo la cobertura de Cristo, seguir a Cristo. Pero él quiso seguir su propio discipulado. Amén, hermano. Lástima el tiempo, está bonito el tema, hermano. Uno más. Moisés sí se salvó, porque lo vemos en la transfiguración. Ahí vemos a Moisés sí se salvó, aunque al final de la carrera falló, porque, bueno, un poquito ahí, porque se perdió la tierra prometida, pero sí se salvó. Pero uno que era marinero, Popeye. Jonás, ahí está, Jonás, el gran pez, no la ballena. Hermano, Jonás, profeta de Dios, y enojado fue a predicar a Nínive. No quería ir, y fue, a regañadientes fue. Por lo que pasó, a saber lo que vio él en el vientre del gran pez, hermano. 3 días y 3 noches ahí, muerto, hermano. Bajó a las profundidades y llegó y le predicó a saber, hermano, cómo salió Jonás, hermano, que los de Nínive todos ayunaron, hasta los animales, hermano. Todos ayunaron y todos se salvaron, hermano. No destruyó Nínive. Y Jonás enojado, hermano, desde arriba un monte, viendo a ver cuando iba a destruir Dios a Nínive como Sodoma y Gomorra, y nunca la destruyó, y se enojó Jonás. Y se enojó Jonás con Dios. ¿Estás enojado, Jonás? Sí, muy enojado. Lo cortaron. Nunca más se volvió a hablar de Jonás. Capítulo 4, se cortó. Y ahí está en el testigo, Jonás era el que iba a ser el sucesor de Elías. Iba a ser el sucesor de Elías. Y no se cumplió el propósito de él. Venía predestinado, preordenado, pero no se cumplió. Entonces, tampoco juguemos de que, ya el pastor dijo, yo vengo predestinado para salvarme, entonces voy a vivir la vida loca. De por sí ya me salvé. No nos columpiemos tampoco. Depende de nosotros. Amén, hermanos. Lindo el tema, lástima, hermanos. Cuidado con el libre albedrío, hermanos. Cada quien escoge, cada quien decide. Usted sabe que cada acción tiene su reacción. Que ninguno tome tu corona. Amén. Entonces, Sansón no llegó a cumplir el propósito de Dios. Judas, hermano, Judas fue llamado. Judas era apóstol. El Señor le dijo, cuando estemos arriba, 12 tronos, uno para cada uno. Y él no lo alcanzó. Se lo dieron a Matías. No lo alcanzó. No alcanzó las promesas de Dios. Pero Abraham sí, porque dice la Biblia que Abraham llegó a ser amigo de Dios. Amén, hermano. Ahora bien, está el ejemplo que dio Jordi. Una persona que en el último, como dicen, en el último sprint de la carrera, tanto nadar, dicen aquí, tanto nadar para morir ahogado en la orilla. La tierra prometida solo pudo verla, ¿verdad? Pero bueno, había un plan para Dios también, de Dios para él, ¿verdad? La escuela del Padre, ¿dónde nos conoció? En la escuela del Padre. Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha concedido por el Padre. Y vea lo que dice. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. ¿Cuándo te enseñó el Señor? Así que todo aquel que oyó y aprendió, ¿cuándo lo vimos y cuándo aprendimos? La escuela del Padre. Jesús dijo, ustedes no hubieran venido a mí si mi Padre
no les enseña. Si mi Padre no los trae, si mi Padre no los arrastra. Ustedes no hubieran venido a mí si no hubieran escuchado al Padre, hubieran aprendido de Él, hubieran sido enseñados por Él. ¿En dónde? En la escuela del Padre. Amén. Solo leo porque ahí. Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo tiempo pasado con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Cuando estuvimos con Él en los lugares celestiales, el Señor nos bendijo. Y nos escogió en Él antes de la fundación del cosmos. Antes de que todo esto fuera creado, ya el Señor te había escogido. ¿Cómo? En amor, habiéndolos ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos. Por eso somos hijos. El Señor había predestinado que tú te salvaras. El Señor había predispuesto de que tú lo aceptaras. Y por eso ahora somos hijos. Y vea lo que dice el 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Según el designio de su... Él hizo todas las cosas, hermano. Todas las cosas. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Entonces ya Dios trazó un camino de obras para ti. Ya Dios dijo lo que ibas a llegar a hacer. Algunos maestros, algunos profetas, algunos evangelistas, algunos pastores, algunos apóstoles. Gloria a Dios, hermano. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí está. Dios los preparó de antemano. ¿Depende de quién? Depende de nosotros. Depende de cada quien. Depende de mí. Amén, hermanos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, papito lindo, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, yo te pido, por favor, papito lindo, es una súplica, Señor, que esta palabra, papá, venga, Señor. Venga, Señor, a los corazones de mis hermanos. No, que no quede en la mente, Señor. Que no seamos panaderos, Señor. Que venga, Señor, la revelación al corazón, papito lindo, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, que tu palabra venga, Señor, convenciendo, Señor, porque solo tu Santo Espíritu nos puede convencer de algo tan profundo, papito lindo. Gracias, Señor, porque no hay despropósitos en ti. Todo tiene un propósito, Señor. Nada pasa, Señor. Nada pasa si no es por tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Pon amor en nosotros, Señor. Pon amor en nosotros, papito lindo. Porque todas las cosas ayudan a bien para los que te amamos, Señor, y los que conforme a tu propósito fuimos llamados, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Santo Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle palmas, démosle palmas. Gloria a Dios.